buenos días a todos. Es un placer saludarles desde el otro lado de la pantalla. En esta ocasión contamos con nosotros con don Antonio Fernández, director de Acceso a Mercado y Asuntos Gubernamentales de Janssen, que nos ha querido acompañar en el stand de Janssen y al que hoy realizaremos una breve entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien y muchas gracias por invitarme. Fenomenal, gracias a usted. Si le parece, arrancamos ya. En primer lugar, nos gustaría pedirle que nos explique a grandes rasgos qué entendemos por innovación en la industria farmacéutica. Bueno, yo diría que innovación en la industria farmacéutica es cualquier cosa que hacemos para mejorar los tratamientos que tenemos para las distintas enfermedades. O bien porque somos capaces de desarrollar medicamentos para enfermedades en las que no teníamos una solución, o en aquellos casos en donde teníamos una solución que no era la solución óptima o la más deseable, porque somos capaces de mejorar. En la medida que podamos desarrollar cosas nuevas que sirvan o bien para resolver cosas que no tienen solución o mejorar lo que existe, estamos hablando de innovación. Pero yo creo que hay un concepto que es mucho más importante, y es que esta innovación tiene que ser clínicamente relevante. Es decir, que produzca unos resultados clínicos que puedan percibir tanto el paciente como el médico que lo tratan, y que consideren que esa relevancia clínica tiene valor para ellos, porque se encuentran mejor, porque les permiten hacer cosas que anteriormente no podían, o simplemente porque se pueden curar o aliviar de forma importante de su enfermedad. Por eso yo añadiría, no solo se trata de hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, porque son innovadoras, sino que tienen que tener una relevancia clínica que sea sobre todo perceptible para los pacientes. Perfecto, muy bien. Con esta explicación del concepto innovación, ¿nos podría explicar cuál es el proceso para que un medicamento llegue desde su creación en laboratorio hasta los hospitales? Estoy convencida de que muchos pacientes tienen dudas sobre ello. Bueno, pues yo diría que hay, si lo simplifico, podría dividir el desarrollo de un nuevo medicamento en tres grandes capítulos, ¿no? O sea, está el primer capítulo, que es en el cual lo que se hace es diseñar ese nuevo medicamento. Y ese diseño del medicamento lo hacemos en base a los conocimientos de cómo ocurre la enfermedad. Es lo que en el argot médico llamamos la fisiopatología. Si entendemos cuáles son los mecanismos por los que enfermamos, podemos desarrollar terapias, podemos desarrollar tratamientos que van a la causa raíz de la enfermedad. Y en esa fase conceptual, la ciencia básica es fundamental. Gracias a que avanza la ciencia básica y que existen un montón de científicos trabajando en este área de caracterizar la fisiopatología por la que enfermamos, podemos pensar en desarrollar, en diseñar tratamientos que van a lo que llamamos, y hoy en día hablamos de dianas terapéuticas. En este aspecto hemos avanzado mucho. De antes teníamos un tipo de medicamentos que los desarrollábamos en base a ensayo-error. O sea, probábamos y si no teníamos éxito cambiábamos. Y hoy en día vamos a un tipo de tratamiento que de hecho lo llamamos terapias dirigidas. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la diana que tenemos. Y esta primera fase es fundamental. Y es el cimiento en el cual se construye todo el edificio. La segunda parte es lo que nosotros llamamos también en nuestro argot la investigación preclínica. Cuando utilizamos la palabra clínica, implica que hay personas humanas, que hay humanos de por medio. Y cuando hablamos de preclínica, quiere decir que es toda la investigación que hacemos en la cual no participan personas todavía. Pero esa parte es muy importante, porque esa parte es la que nos sirve para caracterizar lo que nosotros llamamos la farmacología y la farmacodinámica de los productos. Tenemos que saber qué es lo que van a hacer cuáles son los efectos biológicos que va a tener, cómo eso se va a metabolizar. Y tenemos toda una serie de modelos que hacemos en otras especies que no son humanos, que son fundamentales para poder avanzar. Y también ahí probamos si los candidatos a medicamentos, porque ahora no podemos, todavía en esta etapa no podemos hablar de medicamentos, si esos candidatos van a ser seguros, aunque en muchos casos de la eficacia, salvo en algunas enfermedades, de la eficacia no vamos a tener una buena señal.
Y existe la fase final, que creo que es la tercera parte, que es la que prácticamente muchos de nosotros conocemos, que es lo que se llama la investigación clínica. Es decir, cuando tú, ese candidato a nuevo medicamento, lo puedes probar en personas. Y como creo que hoy en día casi todo el mundo sabe, esta investigación clínica ocurre en 3 grandes fases. Una primera fase que es exploratoria, en donde queremos caracterizar cómo se comporta el medicamento en un número muy limitado de personas. Otra, eso lo llamaríamos la fase 1, otra fase en donde lo que queremos ver es estimar si ese medicamento va a tener eficacia. Y decimos estimar porque no vamos a saber si es eficaz o no, a menos que entremos en la tercera de las fases, que es la fase tercera o la fase 3, en la cual lo que hacemos ya es una demostración de que eso es eficaz y seguro. Y solo con esa demostración de que es eficaz para lo que se pretende y que tiene una seguridad aceptable en función de la enfermedad de la que se trata y de la eficacia que se ha observado, esa será la base por la cual el regulador, las autoridades reguladoras, las agencias del medicamento, decidirán o no si eso merece la pena ser aprobado para que se utilice en las personas. Perfecto, muy bien. Queremos continuar preguntándole qué limitaciones se encuentran a la hora de trabajar. Bueno, yo diría que desde un punto de vista de la ciencia no hay limitaciones. En inglés hay una frase acuñada que dice "the sky is the limit", ¿no? O sea, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, estamos en una época en donde la ciencia nos está permitiendo avanzar en áreas en las que nunca hubiésemos soñado, precisamente porque tenemos una buena ciencia base que identifica dianas terapéuticas. Y cuando tienes tanta información, tan buenas posibilidades de seguir avanzando, la limitación más grande siempre es la de los recursos. El que no tenemos recursos ilimitados. Recursos limitados para desarrollar todo lo que se nos ocurre. Recursos ilimitados para hacer todos los ensayos que nos gustaría hacer. Yo diría que las limitaciones más importantes están siempre en el terreno de los recursos. Por eso, todo lo que implique colaboración en el desarrollo, que lo que hace es aliviar la carga de los recursos, nos ayudará en ese sentido. Y yo creo que eso es básicamente la principal limitación. Perfecto. ¿Podemos decir entonces que la innovación es lo más importante para el desarrollo? Sí, yo creo que es que uno es consecuencia de lo otro, ¿no? O sea, realmente, bueno, uno podría estar desarrollando cosas, pero si no fuesen innovadoras, si no representan algo que sea clínicamente relevante, es un desarrollo fútil, o sea, carente de sentido. Lo ideal es que nos pongamos a desarrollar cosas que pensamos que van a cambiar las cosas de forma relevante, que van a cambiar la situación de los pacientes de forma relevante. Y yo creo que en ese sentido, precisamente en conexión con lo que antes me preguntaba, ¿no? Teniendo en cuenta que no tenemos todos los recursos del mundo, no podemos malgastar recursos en desarrollar cosas que no vayan a impactar de forma relevante. Por eso para mí el desarrollo es secundario en este sentido. Perfecto, muy bien. Seguimos preguntándole, en este proceso, ¿qué papel deben desempeñar los pacientes? Bueno, yo creo que los pacientes ahora todos hablamos de poner a los pacientes en el centro, o sea, tanto los proveedores de sistemas sanitarios, las autoridades, las compañías farmacéuticas, yo qué sé, todo el mundo habla de eso, ¿no? O sea, pues para mí la relevancia de los pacientes es obvia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son, en primer lugar, son los que sufren la enfermedad y nadie se puede poner en sus zapatos cuando ellos están sufriendo. O sea, nosotros nunca vamos a entender el sufrimiento de un paciente a menos de que suframos exactamente la misma enfermedad y estemos en sus mismas condiciones, ¿no? Y esa es la razón por la cual yo creo que los pacientes, vuelvo a decir, probablemente lo que voy a decir está ya vaciado de contenido por lo mucho que se utiliza y por lo maniqueo que es este término, ¿no? O sea, pero sí que deben de estar en el centro porque lo que hacemos no tiene otro destinatario que los pacientes. Y luego, por otra razón fundamental, es que pacientes somos todas las personas. A lo mejor podemos tener la suerte de no ser pacientes ahora,
¿me entiendes? Pero solo es un tema puramente cronológico el que acabemos siendo pacientes. Es decir, que cuando hablamos de pacientes, hablamos de todos nosotros y no podemos pensar en que solo son pacientes aquellos que están afectados. Ahora, es cierto que son los que están afectados, pero cualquiera podemos ser. Por eso, para mí, creo que es muy importante que los pacientes tengan la capacidad de entender, saber y distinguir. Creo que en ese aspecto es mi opinión personal, que lo mejor que podemos tener es un paciente bien informado, un paciente bien educado, que tiene la capacidad de formarse, de educarse y que tiene la capacidad de saber con respecto a su patología, de saber con respecto a las alternativas que tiene, porque es un paciente que no tiene que estar, yo creo que los pacientes no tienen por qué estar apadrinados, ellos tienen que ser soberanos para poder tomar decisiones en conjunto con los profesionales sanitarios y con el consejo de los profesionales sanitarios, porque estoy convencido que la mayoría de los pacientes van a depender del consejo de su profesional sanitario, pero en última instancia ellos son los que toman la decisión en base a las informaciones que reciben. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Sí que queríamos preguntarle si cree que realmente ese papel se lleva a cabo o no. Bueno, yo creo que hay mucho espacio para mejorar. Para mí es el mensaje fundamental. Creo que hay un esfuerzo sincero por parte de muchos actuadores, y no sé si esta palabra existe en castellano, de muchas personas que toman decisiones en los sistemas, en eso. Creo que hay un cierto consenso a ese respecto y que avanzamos, pero hay muchísimo espacio para mejorar. Yo creo que, por ejemplo, en facilitar acceso a la información de los pacientes, todavía hay mucho. Hay una tendencia a veces a comportarse de forma paternalista con los pacientes, ¿no? Es como decir, no te voy a dar la información, yo sé lo que es bueno para ti y te lo voy a decir, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, por ejemplo, evitar el paternalismo es una de esas áreas que es súper importante, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay todos los que contactamos con los pacientes, y me da igual dónde estemos, autoridades, profesionales sanitarios, yo qué sé, compañías farmacéuticas, cualquiera, debemos evitar ese tipo de paternalismo, ¿no? O sea, y ver al paciente como un par al que le tenemos que informar y, como decía antes, él toma las decisiones. Tenemos mucho espacio para eso. Y hemos avanzado, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, yo creo que hay un área donde hemos avanzado de forma notable y es, por ejemplo, en el tema de los ensayos clínicos, en toda unos nuevos parámetros de evaluación que estamos haciendo, que es lo que llaman, en inglés lo llaman los resultados informados por pacientes, los Patient Reported Outcomes, los PROs, que se dice en el argot. La introducción de estos resultados informados por los pacientes en los ensayos clínicos y como parte de los procesos regulatorios de aprobación o como parte de los procesos de decisión de financiación, me parece que es clave. ¿Por qué? Porque responde a ese tipo de innovación que hablábamos al principio. Es una innovación que tiene que ser relevante para el paciente. A veces nos encontramos con que tenemos parámetros de evaluación que son muy importantes para el clínico, son muy importantes para entender la enfermedad, pero que no cambian necesariamente de forma notable en la vida de los pacientes. El tener estos sistemas de evaluación aseguran que lo que tú haces y que tiene una base racional científica, que tiene una relevancia científica y que contribuye a mejorar la enfermedad, es algo que también el paciente lo percibe, en que mejora su bienestar, las capacidades que tiene en el día a día. Y esa es a la innovación a la que tenemos que ir y por eso realmente creo que es donde estamos haciendo un cambio notable en los últimos años y donde creo que vamos en una buena progresión, pese a que todavía queda mucho espacio para mejorar en el área. Muy bien, muchas gracias. Y para terminar, como última pregunta, nos gustaría preguntarle cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la industria farmacéutica de cara al futuro. Bueno, pues los retos están en la medida de lo que nos está cambiando a nosotros la vida. Es cierto que con esta pandemia, yo diría que la humanidad, no es la industria farmacéutica, la humanidad ha pasado por un punto de inflexión.
O sea, veníamos con una curva y sabe que un punto de inflexión es cuando cambia totalmente la tendencia de la curva, ¿no? O sea, y sigue otra formulación matemática. Y ahora mismo hemos tenido un punto de inflexión y probablemente pues los retos va a ser cómo la industria se adapta a este cambio de punto de inflexión, ¿no? O sea, realmente. Pero que creo que no es diferente a los retos que todos tenemos. Y si tengo que hablar de los retos específicos, yo creo que el reto más importante es que el reto más importante está, como decía antes, en la parte de la ciencia básica. En seguir, el reto más importante que tenemos es seguir teniendo un nivel importante de incremento del conocimiento en la ciencia básica, porque solo con el incremento del conocimiento en la ciencia básica vamos a avanzar en la ciencia clínica y en la ciencia del desarrollo de soluciones para los pacientes. Y el reto más importante es ese, que sigamos caracterizando mecanismos de acción, que sigamos entendiendo por qué las personas dejan de responder a determinados tratamientos, por qué se vuelven refractarios o resistentes. Yo qué sé, por qué en enfermedades tumorales determinadas mutaciones hacen que, digamos, que los fármacos no funcionen y haya que recurrir a otras cosas. Solo con el avance para mí ese es el reto más importante es ese. Porque estamos en una época en donde cuando entendemos qué es lo que pasa, podemos desarrollar algo rápido. ¿Qué es lo que tenemos en la COVID, en el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas? Lo que tenemos es que muy pocos días después de saber que estamos en una pandemia, teníamos la secuencia genética del virus que producía la enfermedad. Y dentro de la secuencia genética sabíamos cuáles eran aquellas partes, aquellas componentes del virus que iban a producir una inmunidad grande. Y con eso nos pudimos poner a trabajar en eso. Si no hubiésemos sido capaces de secuenciar el virus, si hubiésemos tardado 20 años en secuenciar el virus, estaríamos 20 años con COVID sin tener ningún mecanismo de defensa. ¿Por qué podemos hacer eso hoy? Porque teníamos todas las herramientas para secuenciar el virus y eso lo hacen los científicos básicos. Y para mí ese es el principal reto. Por eso, para mí el principal reto es que sigamos sabiendo invertir tanto en la industria farmacéutica como en el sector público y en la sociedad en una ciencia que en principio nos parece que no va a dar resultados, pero que cuando llegan las urgencias y las necesidades, inmediatamente ahí están los mecanismos que necesitamos para combatir esto. Perfecto. Finalmente, ya solo nos queda agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso y muy en especial en este stand. Muchísimas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido para mí un placer tener la oportunidad de hablar, aunque sea de esta forma tan horrible, con pantallas por medio. Y nada más que daros las gracias y que sepáis que trabajamos con vosotros puestos en nuestras mentes. Fenomenal, mil gracias. Feliz día. Chao.